Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase. Una clase, estamos estudiando el Nuevo Testamento y del capítulo 13 del Nuevo Testamento de San Mateo. En esta oportunidad vamos a estudiar, seguiremos estudiando lo que son las parábolas y los significados que se refieren a estas parábolas. Él también les explica muy claramente. Pero bueno, vamos a hacer un estudio profundo de qué quiso decir con las parábolas o algunas parábolas. Y por qué, por qué él habla en parábola también, que también sus capítulos se refiere a eso. Bueno, vamos a ello. Quedamos en el segundo subcapítulo. Este capítulo está dividido en tres capítulos. Parábola de la semilla de mostaza. Otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace algo de tal manera que vienen las aves del cielo y lo hacen nido en su rama. Fíjense, aquí indiscutiblemente él está hablando de la fe y de la palabra, ¿no? Que la fe como en una oportunidad él también habló sobre la semilla de mostaza, donde decía que si tuvieran fe como una semilla de mostaza, podrían hacer muchas cosas. Eh, Le dijeran a la montaña, muévete y se moverá, sanarán, porque la fe, todo viene por la fe, todo viene por la fe. Y cuando es sembrada la fe en tu corazón, y cuando es sembrada la fe mediante Dios, mediante la palabra de Dios, eh, se hace se inicia un gran proceso en la construcción de ese árbol fortalecido en la fe, ese árbol, hablando eh, intangiblemente, un árbol intangible en nosotros, que ese árbol te hace fortalecido. Y cuando ya las personas empiezan a ver tu cambio y ese algo empieza a dar, diría, cuando un árbol es frondoso y es grande, él da también sombra. Y esa sombra, para que las otras personas no calienten su cuerpo o tomen sombra de ese sol fuerte que pueda estar siendo en la tarde o en la mañana. Así también son cuando se siembra esa semilla, se crece ese árbol, hace sombra y toma esas personas también que necesitan esa palabra, escuchar esa palabra para fortalecer y también tener esa semilla. Incluso, como lo dice, las aves del cielo hacen nido en sus ramas, también muchas personas de la palabra expanden su hogar, ¿no? Entre su hogar, toda su comunidad, esta fe que han adquirido solamente con una fe minúscula como es la mostaza, la semilla de mostaza, pero esa fe pequeña, minúscula, semilla de mostaza crece tan grande porque crece en tu corazón mediante la dirección hacia Cristo. Eso es importante. Y él habla varias oportunidades sobre la fe como la semilla de mostaza. Vamos a seguir. Parábola de la levadura. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas hasta que todo fue leudado. Fíjense, esta es una parábola pequeña pero contundente. Si primero vamos a estudiar realmente qué es la levadura. Bueno, la levadura eh, son hongos microscópicos con la capacidad de producir la fermentación en diversos compuestos orgánicos.
Ahora, ¿qué tiene que ver la levadura con el reino de los cielos? Bueno, muy claro está, bueno, no tan claro, la verdad, pero si nosotros nos ponemos a estudiar un poco qué quiso decir con esto, él hace semejanza a lo que es el reino de los cielos con la levadura, porque como le dije, son hongos microscópicos que nadie ve, con capacidad de producir la fermentación de diversos compuestos orgánicos. Entonces la palabra de Dios es como la levadura. ¿Por qué? Porque penetra en el ser humano y produce cambios en su vida, produciendo estos cambios que van a ser esos cambios pequeños que van creciendo, van cambiando la persona, ¿no? Y llegará el momento en que cuando se habla, que dice que escondió en 3 medidas esta persona, también se está refiriendo a que llegará el momento que la palabra de Dios solo será predicada a escondidas en los últimos tiempos. En esos últimos tiempos en estos tiempos estamos viendo diría, la prohibición de algunos canales como las redes sociales que prohíben algunos sitios que prohíben que no se predique la palabra. Prefieren predicar otras cosas, colocar noticias de asesinatos, de brujería, de hechicería, menos la palabra. Eso ha pasado, está pasando ya. Y va a llegar un momento en que no se va a tener que predicar la palabra escondida porque va a ser castigado. En algunos países va a pasar eso. Y ahí es donde vamos porque eso ya está profetizado que va a pasar, ya está en la Biblia. Y la Biblia, toda la palabra de Dios, mm, y del principio al final, se va a cumplir, se cumplió, se estará cumpliendo y va a cumplirse. Ahora, cuando dice hasta que todo fue leudado, ese hasta que todo ser humano, hasta que todo ser humano no escuche la palabra de Dios, hasta el último rincón del planeta, y esa persona que no ha escuchado la palabra de Dios la escuche, ahí ese momento vendrá el fin. ¿Por qué? Porque no tiene que ver excusa de que nadie le llevó la palabra a nadie. O sea, no puede ir una persona decir, oye, es que yo prendí la televisión o prendí este canal en mi celular, en mi móvil, y eh, escuché a una persona hablando de la palabra, pero no le di importancia. Ah, pero sí se te habló de la palabra. En ese momento se te habló y tú no le diste importancia. Se está hablando de la palabra de Dios, no se está hablando de cualquier cosa, se está hablando de la palabra de Dios, la palabra santa de Dios. O un indígena que está en un sitio lejano, pero llega un siervo de Dios a llevar la palabra y él lo rechaza. Ah, pero tú rechazaste esa palabra. No es que no escuchaste, sí él predicó la palabra, pero tú no lo quisiste escuchar. Es distinto. A que no se te dio la oportunidad de decir, no pude escuchar que hay un Salvador, que hay un Salvador que se llama Jesucristo, que es el único que nos puede salvar y nos puede salvar y darnos vida eterna. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando, hasta que todo fue leudado. Ok, seguimos. Fíjense, el uso que Jesús hace de la parábola, fíjense, por eso que le había comentado también, que por qué hacía uso de esto. Bueno, aquí lo tenemos. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábola no hablaba, para que se cumpliera lo que he dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto lleva una profecía. Recuerden que Jesús lo dijo muy claro. Yo no vine a abolir la ley, vine a cumplir. Y le estaba cumpliendo cada una de las cosas que los profetas habían dicho de él.
Ok, seguimos. Jesús explica la parábola de la cizaña. Vamos a ver qué nos dice. Entonces despedía a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Porque el sembrador es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. O sea, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de los reinos, hijos de los reinos, los siervos. Las cizañas son los hijos de los malos. El enemigo que le sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, el fin del mundo. Y los secadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver alguna cosa aquí. Fíjense lo siguiente. Qué contundente estas palabras. Vamos a ver un momento. Dame un segundo, yo estoy buscando algo. Tengo una duda. Y bueno, vamos a corregirla ya. Porque faltaban dos capítulos, bueno, se los leo. El capítulo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de sus reinos todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro de crujiente de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol y el reino del Padre. El que tiene oído, que oiga. Ok, fíjense, aquí él habla claramente cuando está explicando la parábola del fin del siglo, del fin del mundo. Nos da esa advertencia y divide y hace el ejemplo o explica con ejemplo de la parábola que había hablado sobre la cizaña. Entonces hay que estar muy pendiente de ese tipo de cizañas. Recordemos que son en esa cizaña la siembra, o mejor decir, esa cizaña la promueve, por decirlo así, Satanás, que es el enemigo, ¿no? Que siembra la cizaña para que incluso los hijos o los siervos de Dios sean engañados y pierdan su salvación. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Seamos firmes como lo fue Pablo, que guardó su fe, peleó la buena batalla como lo dijo al final. Peleemos esa buena batalla y guardemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Bueno, vamos a dejar la clase donde la encontramos. Esperemos ver la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.